La carta del petrismo hoy es el senador Iván Cepeda. ¿Qué pasa si Iván Cepeda gana las elecciones presidenciales del 2026? No, yo no sé, yo lo que veo es lo que sería algunas cosas sobre el senador Cepeda. El senador Cepeda no es una persona veraz. El senador Cepeda no puede desvirtuar ante la opinión pública, menos ante un juicio que no ha tenido, lo que se probó en los computadores no alterados de Raúl Reyes, que el senador Cepeda le hacía movilizaciones a la FARC. Eso es gravísimo. En una entrevista concedida a la revista Semana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse a uno de los personajes con los que ha sostenido uno de los enfrentamientos políticos más prolongados y polémicos de la historia reciente de Colombia, Iván Cepeda. Uribe no habló en términos ambiguos, no usó eufemismos, fue directo, crítico y dejó clara su posición frente al papel que, según él, ha desempeñado Cepeda en la política y en los procesos judiciales que lo han involucrado. Durante la conversación, Uribe aseguró que Iván Cepeda ha intentado construir su carrera política presentándose ante el país como el responsable de llevarlo a la cárcel. Según el expresidente, esa narrativa no solo es falsa, sino que ha sido utilizada como una estrategia de posicionamiento político basada en la confrontación y la estigmatización. Uribe afirmó que Cepeda no es una persona veraz y sostuvo que, a lo largo de los años, ha actuado movido por una agenda ideológica clara, más cercana a la persecución política que a la búsqueda de la verdad. Para el exmandatario, el conflicto entre ambos no es personal, sino profundamente político y simbólico. En la entrevista, Uribe recuerda que su nombre ha sido utilizado de manera reiterada como bandera de lucha por sectores que, según él, buscan reescribir la historia del conflicto colombiano y debilitar a quienes combatieron a los grupos armados ilegales desde el Estado. El senador Cepeda, si se hubiera judicializado la fuga de Santrich y de Iván Márquez, el senador Cepeda tendría que responder ante un juzgado y no veo que pudiera salir avante. Simplemente eso sí ha pasado de largo en Colombia. Y eso condujo también al asesinato del doctor Miguel Uribe. Con todo ese proceso de La Habana fortalecieron la capacidad de los criminales. En 2010 habían perdido capacidad para poder cometer magnicidios como el que ocurrió en cabeza del doctor Miguel Uribe, con Iván Márquez preso o extraditado. No se habrían fortalecido como se han fortalecido si no hubieran tenido esa indulgencia con la coca. En el 2010, Colombia, después de descontarle a la producción de coca los decomisos, entregó al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado, 1.815. Entonces, en todo eso tiene responsabilidades el senador Cepeda. Él contribuyó, él apoyó a Santrich y apoyó a Márquez, y ellos finalmente se fugaron. Y hoy aparece una hipótesis muy seria de la participación de Márquez con ese poderío del dinero del narcotráfico en el asesinato de Miguel Uribe. Pero también a eso ha ayudado la estigmatización permanente. Por ejemplo, la estigmatización del presidente Petro. Puede ser que él no haya dado la orden directa, pero con esa estigmatización los amigos interpretaban que el presidente Petro quería que asesinaran a Miguel Uribe. El presidente Petro vive de estigmatización en estigmatización. ¿Qué le voy a hablar de esos señalamientos contra mi familia? Ahora, a raíz de la condena de mi hermano por parte del tribunal, tema injusto al que quiero referirme con respeto a los magistrados, pero con toda franqueza, ya salió a vincularlo con otras gentes. Lo último que hizo fue esta semana, creo que antes de ayer, escribir que las personas del M-19 no podían ir a Canadá por alguna cosa que yo habría hecho. Él estigmatiza y estigmatiza. ¿Qué escribí yo? El presidente Petro es menor que yo, pero está muy viejo para que viva con esas alucinaciones. Y le agregué, o que diga, si lo que quiere es crearme, si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida. Y en eso son muy parecidos, igualitos, el senador Cepeda y el presidente Petro. Pero miremos lo siguiente. ¿Qué ha dicho el senador Cepeda? Que él quiere radicalizar, profundizar las reformas de Petro. ¿Qué va a profundizar? Acabar con los recursos de las pensiones
de los trabajadores colombianos, la destrucción de la salud, la negación de la participación de entidades serias, privadas o de fundaciones en la salud. ¿Qué va a profundizar? La estatización total de la salud, la estatización final del sistema pensional. ¿Qué va a profundizar? Esta violencia, que hoy tiene un control en un espacio muy importante en casi 800 municipios colombianos y que se convierte en una gran amenaza a la democracia. ¿Qué va a profundizar el senador Cepeda? ¿Qué es lo que dice? Profundizar las reformas del presidente Petro, acabar con la inversión extranjera, acabar con la inversión nacional, lograr que este país tenga un consumo sin capital por el narcotráfico o por loterías como las remesas o por momentos de suerte como estos 2 años cafeteros o este precio del oro que aunque un alto porcentaje de minería ilegal irriga mucho las cadenas de consumo. ¿Qué va a profundizar el senador Cepeda? Dejar al país sin vivienda social urbana y sin vivienda social rural. ¿Qué va a profundizar el senador Cepeda? El senador Cepeda va a profundizar, dejar al país sin autopistas y sin vías terciarias. En estos días recorriendo carreteras y viendo que las tractomulas que transitan por las carreteras de Colombia les quedan angostas todas, me dijeron, no, que el presidente Petro dice que estas vías son para los ricos de camionetas 4 puertas, cuando hay por ahí discurre toda la carga de la producción de Colombia. Y pregunté, pero entonces ha hecho las vías terciarias, secundarias, primero, tampoco. Entonces, esto es lo que quiere profundizar el senador de Cepeda. No nos olvidemos que él es uno de los autores intelectuales del proceso de paz del 16 y de lo que se ha llamado ahora paz total, que eso lo que está generando es más violencia y están destruyendo la democracia, no con votos, sino con fusiles, con fusiles. Y eso es muy preocupante. Yo, por ejemplo, habría querido que un joven a quien aprecio mucho como el presidente Duque y que hizo cosas muy buenas, también hubiera hecho un gran trabajo frente a la JEP, reformas del proceso de paz de Santos, etcétera. Pero eso no quiere decir que sea válida la tesis de que por culpa del presidente Duque se fracasó ese proceso de paz. Ese proceso nació fracasado. El gobierno Santos llegó a tener 48 mil hectáreas de droga, el récord por lo bajo. Cuando salió por las decisiones de La Habana, tenía 220.000 hectáreas de droga. Esa fue la herencia que le dejaron al presidente Duque, para que nos vengan a decir, que entonces es por culpa del presidente Duque que ese proceso fracasó. Además, un proceso inviable, un proceso de 135 billones. Y el senador Cepeda fue los autores intelectuales de ese proceso, pero además de la paz total. Y yo escucho a la senadora Paloma Valencia, por ejemplo, denunciar que el senador Cepeda aceptó que el ELN secuestrara o, como dicen ellos, retuvieran por razones económicas personas de más de 15 años, que todavía son unos niños. Esto es todo lo del senador Cepeda. Él es el candidato para avanzar en la destrucción democrática de Colombia. Gran amigo y defensor de la dictadura narcoterrorista de Maduro. Este gobierno ha cometido ese enorme error de la zona binacional. El cartel de los soles, encabezado por Maduro y parte de su equipo, es hoy objetivo militar legítimo en los Estados Unidos. Y con la zona binacional, al llevar allí soldados de Colombia, lo que quieren es extenderle ese objetivo de los Estados Unidos, ese objetivo militar legítimo a los soldados colombianos. Eso no se puede permitir. Eso que han hecho el petrismo, el senador Cepeda, le hace un gran daño a Colombia. Por eso, una de las primeras decisiones que se debería tomar el 7 de agosto del año entrante en un nuevo gobierno es eliminar esa zona binacional. El senador Cepeda lo que quiere es subir más los impuestos en un país donde se acabó la inversión. El senador Cepeda lo que quiere es dejar sin empleo formal a los trabajadores colombianos. Cuando sacaron la reforma laboral dijeron que iban a presentar unas normas de apoyo a la pequeña empresa. Eso se les olvidó. Eso fue puro cuento en el Congreso y ante la opinión pública. El senador Cepeda lo que quiere es que este país quede sin gas, sin petróleo, sin carbón y sin energías alternativas, porque tampoco ha avanzado la energía solar, tampoco ha avanzado la energía eólica. Entonces aquí hay que decirle claramente al país todo esto. Y quiero decir lo siguiente. Denunciar estos temas, advertir, no puede ser para que algunos
que quieren suceder al presidente Petro digan, no, son extremistas. No, señor. Aquí lo que puede ocurrir es, por posar de moderados, tener un extremismo de indulgencia con los destructores de la patria. Y eso no se puede permitir. No, yo he sido muy respetuoso con todas las personas que hemos citado, con quienes nos hemos reunido, y lo seré. Pero lo que no se puede permitir es que posen algunos de moderados y de centristas, porque para crear un contraste con nosotros, que tenemos que denunciar esta destrucción de la patria que está en números. También cuestionó la manera en que algunos procesos judiciales han sido llevados, señalando que la justicia no puede convertirse en una herramienta para ajustar cuentas políticas. Según Uribe, cuando eso ocurre, no solo se afecta a una persona, sino a la credibilidad institucional del país. Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Uribe habló del futuro político de Colombia. Allí advirtió que un eventual fortalecimiento del proyecto político que representa Iván Cepeda podría traer consecuencias graves para la democracia colombiana. El expresidente afirmó que, en su concepto, Cepeda representa una visión política que relativiza el terrorismo, justifica a los victimarios y pone en riesgo los principios democráticos. Por eso, aseguró que un país gobernado bajo esa lógica podría enfrentar una profunda degradación institucional. Uribe también vinculó esta preocupación con el contexto regional y con la cercanía ideológica de ciertos sectores de la izquierda colombiana, con regímenes autoritarios, señalando que Colombia no puede repetir modelos que han llevado a otros países al colapso político y económico. Lejos de presentarse como víctima, Uribe insistió en que su deber es advertir al país sobre lo que considera amenazas reales contra la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Para él, guardar silencio sería irresponsable. La entrevista deja claro que la confrontación entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda sigue vigente y que no se trata de un episodio del pasado, sino de una disputa que refleja dos visiones completamente opuestas sobre el país, la justicia y la política. Uribe habló con claridad, señaló responsabilidades y lanzó una advertencia directa. Ahora el debate queda abierto ante la opinión pública. Porque, más allá de los nombres, lo que está en juego, según el propio Uribe, es el rumbo de Colombia.